Antes de pasar a promedio.si.conjunto, vamos a comentar algo que ya hice con la función contar.si. En realidad todas estas funciones son muy similares. En todos los ejemplos anteriores el criterio ha sido fijo, por eso iba entre comillas dobles. Ahora vamos a crear un ejemplo con criterio variable para que entendáis a qué me refiero con criterios fijos o variables. Vamos a crear lo siguiente. En esta celda, aquí, seleccionaremos si queremos que nos calcule la edad media de hombres o de mujeres. Y dependiendo de lo que seleccionemos, en la celda de abajo, aquí, aparecerá el cálculo correspondiente. Luego, en este caso, el criterio es variable, porque va a depender de lo que esté en esta celda. Voy a crear una sola fórmula para los dos casos. Antes de ir con la fórmula, vamos a usar un poco de validación de datos. En lugar de permitir escribir aquí cualquier cosa, en esta celda, vamos a controlar que solo se escriba hombre o mujer. Y aparte de esto, permitiremos seleccionar ambos valores de una lista. Esto que comento se puede hacer con validación de datos. Con esta herramienta podemos controlar la validez de los datos que se escriben en una celda. Este tema es de los que están a punto de caer en el blog, y aquí no voy a describir por completo la herramienta. Solo lo justo para conseguir lo que quiero, que es muy sencillo. Empezamos. Lo primero que hay que hacer para aplicar validación de datos es seleccionar la celda o las celdas en las que voy a crear la validación, en las que quiero controlar qué datos se meten. Una vez seleccionada, accedemos a la ficha datos y pulsamos el botón validación de datos. En la ventana que aparece hay que indicar qué validación vamos a crear y sus opciones. Para lo que quiero, me interesa la validación de lista. Este tipo de validación me permite controlar que lo que se escribe en una celda está dentro de una lista de elementos que le vamos a indicar a continuación. Y además visualmente crea una lista en la que podremos elegir entre todos los valores permitidos. Aquí, en origen, debo indicar la lista. Hay varias maneras de indicar esa lista, pero esto ya lo explicaré. Ahora simplemente escribiremos las dos opciones que necesitamos separadas por punto y coma. Así, aceptamos. Y si ahora nos fijamos, en esta celda tenemos una lista en la que se puede seleccionar entre las dos opciones. También se puede escribir, sí, por ejemplo, pero esto ya es a gusto de cada uno. Selecciono, por ejemplo, hombre y ahora vamos con la fórmula. Empiezo con promedio.si. Le voy a indicar el rango de condición que tiene que ser este, donde me dice si es hombre o mujer, punto y coma, y hasta aquí todo normal. Ahora la condición. Podría intentar esto. Finalizo la fórmula. Pero me da un error. La condición que necesitamos controlar es que para calcular la media debe cumplir que sea igual a lo que está en esta celda. El problema es que si hago así la fórmula, si meto el J6 dentro de las comillas dobles, no se entera que me estoy refiriendo a esa celda. Interpreta el J6 como un texto y no como una celda. Me interesaría sacar la media de las celdas que son igual al texto que está dentro de la celda J6, no la media de las celdas que son igual al texto J6, que es muy diferente. Vamos a corregirlo y lo explico. Finalizamos la fórmula y ahí está. Si disminuimos decimales, tenemos el mismo resultado que aquí arriba. Lo vamos ahora con las mujeres, tenemos el mismo. Luego la fórmula funciona perfectamente. Abrimos la fórmula y la comento. En este caso no podía ir el criterio entre comillas dobles porque así anulábamos la celda. Lo que hacemos es que entre las comillas se pone la parte fija, el igual. Esa parte siempre aparece, siempre quiero controlar que sea igual a lo que está aquí. Luego el igual siempre aparece en los dos casos, tanto en el de la mujer como el del hombre. Por lo tanto, esa parte la dejo entre comillas dobles. A ese igual que va fijo le añadimos con el operador de concatenación, el que veis en la fórmula, el AND, el contenido de la celda J6. Creamos el criterio con dos cosas, el igual que es fijo y el contenido de la celda J6 que puede variar.
A esto me refería con criterios fijos o variables. Cuando los criterios dependen del contenido de las celdas, se puede solucionar de esta manera y esto sería un criterio variable. El criterio fijo, lo que siempre pongo entre comillas dobles, no puede variar porque no se interpreta. Se coge como un literal en el que si hemos metido celdas no se da cuenta que están. Recordad que si no ponemos operador en las condiciones, entendería que quiero realizar el igual. Luego, en este caso, incluso podría quitar lo que es la parte fija y dejar la condición así. Directamente que me tenga en cuenta solo las celdas que son igual al contenido de la celda J6. Como no lo pongo, usa el igual. Confirmo y ya veis que sigue funcionando perfectamente. Vamos a probar otra vez. Seleccionamos hombre y listo. Bueno, pues esto ya está. Tiene un pequeño problema, pero esto es como todo. Si te pones a probar, al final acabas encontrando muchos problemillas que tienen solución. Por ejemplo, si esta celda está vacía y suprimo el contenido de esta celda, me da un error de división por 0. Vamos a solucionarlo. Modificamos la fórmula. Utilizamos un si. En el primer argumento le indico que controle si la celda J6 es igual a vacía, si está vacía. Las comillas dobles sin datos en el medio, juntas, indican vacío. Si es así, le decimos que en el segundo argumento lo que tiene que asignar como resultado es también vacío. Comillas, comillas, equivale a vacío. Si por el contrario la celda J6 no está vacía, entonces ya debe hacer el promedio punto sí porque significa que hay una opción seleccionada. Si probemos de nuevo, ahora la celda de arriba está vacía, luego la de abajo está vacía, y si hacemos una selección, nos hace el cálculo correspondiente. Les borro de nuevo, y así, perfecto. Otro ejemplo de fórmulas anidadas. Ya os he dicho a lo largo del curso que os voy a dar mucho la paliza con este tema. Para mí es la base de todo lo avanzado que se puede hacer en Excel fuera de la programación. Abandonamos de momento la función promedio.si y pasamos a realizar estos dos cálculos de aquí abajo. Para solucionar estos problemas usaremos promedio.si y punto conjunto. Como ya comenté en las sesiones dedicadas a contar celdas, todas las funciones que acaban en .si permiten controlar una condición. Las acabadas en .si y punto conjunto hacen lo mismo pero controlando varias condiciones. En el primer caso queremos saber la facturación media de los clientes entre 20 y 30 años. Con promedio.si no lo puedo solucionar porque solo permite una condición. Y entre los operadores que tiene Excel no está el entre, que sí que permitiría solucionarlo. Para controlar este caso necesito indicar dos condiciones. La edad debe ser mayor o igual a 20 y también debe ser menor o igual a 30. Como no hay un operador entre, con dos condiciones podemos simularlo. Empezamos con la fórmula. Si nos fijamos en la ayuda inferior, nos dice que la función tiene tres argumentos, pero al final del todo aparecen unos puntos suspensivos. Esto indica que se pueden poner más. ¿Cuántos pondremos? Dependerá de cuántas condiciones vayamos a controlar. El primero se llama rango promedio. En él debemos indicar qué celdas se utilizarán para calcular la media. ¿Cuáles tienen los valores de los que nos interesa saber la media? Como hablamos de facturación, indicamos la columna D. Ponemos el separador de argumentos y vamos con el siguiente. Nos dice que se llama rango criterios 1. En él debemos indicar las celdas en las que controlará la primera condición. Vamos a empezar con la que controla que la edad sea mayor o igual a 20. Esto lo podemos controlar en la columna B. Luego la ponemos. Ahora vamos con el tercer argumento. Este se llama criterio 1. En él debemos indicar la condición, el criterio. Escribimos lo siguiente. Puedo utilizar los mismos operadores que he comentado minutos atrás y la idea es la misma. Como el criterio es fijo, ponemos entre comillas el mayor o igual a 20. Seguimos con el siguiente argumento. Ahora en la ayuda inferior aparecen más argumentos con nombres. Por ejemplo, tenemos rango criterios 2 y criterios 2. En ellos debo indicar el rango y criterio para el segundo control que quiero realizar. Por cada condición que necesite controlar hay que rellenar dos argumentos, el rango y la condición.
La segunda condición es que sea menor o igual a 30 y también se debe controlar en la columna B, que es donde están las edades. Luego lo ponemos. La segunda condición que se va a controlar en este rango es que sea menor o igual a 30. Primero se pone el rango y luego la condición. Si necesitáramos controlar más condiciones, podríamos seguir rellenando más argumentos. Ya veis que en la ayuda ya nos dice que podemos usar 2 argumentos más para una posible tercera condición. Incluso tengo los puntos suspensivos que me indican que puedo seguir rellenando muchos más argumentos para todas las condiciones que necesite. Se pueden indicar hasta 127 condiciones. Si alguna vez usáis tantas, mandarme la fórmula que quiero verla. Para nuestro ejemplo no hace falta. Confirmamos la fórmula, cerramos, confirmamos la fórmula y listo. Ahí tenemos el resultado. Cuando veamos sumar puntos y punto conjunto, comprobaremos que es muy parecida a esta función. En realidad todas las que acaban en puntos y o puntos y punto conjunto lo son. En este caso, las dos condiciones se controlaban en el mismo rango. Ahora vamos a realizar un ejemplo con dos condiciones también, pero en diferentes rangos. Nos situamos en esta celda y ahora quiero lo siguiente. Quiero la facturación media que han realizado los clientes masculinos en el mes de marzo. Hay dos condiciones, deben ser hombres y solo quiero datos de marzo. Luego necesito promedio punto sí, punto conjunto. Creo la fórmula y la comento. En este caso, indicamos como rango de promedio la columna D, que es en la que están los datos de facturación. Para la primera condición usamos la columna C y en ella indicamos que hay que tener en cuenta los datos que sean igual al texto hombre. Para la segunda condición indicamos la columna E, que es en la que puedo saber a qué mes pertenecen los datos. Fijaros que en este caso he utilizado el igual y en este no, pero ya os he comentado que si no lo ponemos es como si lo usáramos. Confirmamos la fórmula y listo. Ahí tenemos los resultados. Podemos seleccionar los datos. Serían este, este, este y este. Y este también. Y 848 euros. Luego el cálculo es correcto. No hay diferencias importantes entre este ejemplo y el anterior. Solo que en este caso he usado para las dos condiciones el mismo rango, la columna B, y en este caso he usado para las dos condiciones diferentes rangos, pero es que esto depende de lo que necesitéis. Bueno, pues ya vamos acabando. Antes de finalizar, voy a resolver este último ejemplo con una fórmula matricial. Esta función, promedio.sí.conjunto, tampoco está en versiones anteriores a la 2007 y puede resultar útil conocer cómo podemos simularla con fórmulas matriciales. Como siempre, la realizamos y después la explicamos. Escribimos lo siguiente aquí. Es muy parecida a la anterior, solo que en el sí tiene dos condiciones en lugar de una. La confirmamos, recordad con control mayúsculas e intro, y ahí tenemos el mismo resultado que con la función promedio.sí.conjunto. Seguimos con el mismo proceso para entender la fórmula. Voy a borrar estos datos de aquí que se corresponden con la anterior fórmula matricial que hemos realizado y empiezo con la siguiente fórmula. Escribimos.
Multiplicamos los resultados que se obtienen en las dos comparaciones. Al confirmar la fórmula, da de resultado 0. Esto es así porque no se cumplen las dos cosas. La primera sí se cumple, que es hombre, pero la segunda no se cumple porque este dato es de enero y no de marzo como hemos exigido aquí. La primera comparación, esta, devolvería un 1, pero la segunda devuelve un 0 porque es falsa. Al multiplicar 1 por 0 da de resultado 0. Aquí no aparece el falso que nos aparecía en el ejemplo anterior porque hay por el medio una multiplicación. Entonces, este verdadero y este falso se convierten en un 1 y un 0. Y 1 por 0, 0. Si copiamos la fórmula hacia abajo, veremos que solo en los casos en los que las dos cosas son verdad, obtenemos un 1. Esta multiplicación es la misma que hemos metido aquí, en la fórmula matricial, solo que aquí lo hemos hecho con forma de rango, para todas las celdas a la vez. Ahora vamos a seguir modificando esta fórmula hasta llegar al final. Añadimos lo siguiente. Confirmamos, la copiamos hacia abajo y otra vez igual que antes, solo en los casos en los que se cumplen las dos condiciones obtengo de resultado la facturación y en los que no obtengo el valor falso. Así descarto los datos que no cumplen las condiciones para lo que viene ahora. Es la misma explicación que he dado antes. Con el sí, cuando se cumplen las dos condiciones, devolvemos la facturación que está aquí. Cuando no se cumplen, como no he indicado el tercer argumento del sí, devuelve falso, que es lo que nos interesa. Recordad que el sí, si no hay tercer argumento, cuando no se cumple la condición, devuelve ese valor, devuelve falso, que es lo que me interesa para poder descartar aquí los datos que no cumplen las dos cosas. Es lo mismo que hay en la fórmula matricial, solo que con rangos. Si no se cumple las dos cosas que he indicado aquí, devuelve falso porque no hay tercer argumento para el sí. Si se cumplen, devuelve la facturación correspondiente que tiene en este rango. Si ahora aquí creamos esta fórmula sencilla, igual que hemos hecho antes, el promedio de todo esto, tenemos lo mismo que aquí. En la fórmula matricial hemos hecho que promedio sacara la media de la matriz interna que se crea con los resultados que devuelve el sí. Esa matriz interna contendrá todos estos mismos resultados y a este promedio solo llega, o en este promedio solo tendrá en cuenta los valores numéricos que se den de resultado. Los valores que están a falso dentro de esta matriz interna que se crea aquí pero que yo no veo, no los tendrá en cuenta para sacar la media. En la siguiente imagen podéis ver la explicación de lo que sucede en la fórmula y cómo se llega al resultado final. Mismo proceso que he explicado aquí con fórmulas individuales, pero realizado con rangos y el resultado de las operaciones intermedias almacenado en una matriz temporal. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Hemos visto dos funciones muy interesantes que a primera vista parecen muy sencillas, pero que profundizando en ellas pueden dar bastante juego. También seguimos creando más ejemplos de funciones anidadas que son muy importantes en Excel. Y hemos repetido dos cálculos con fórmulas matriciales para seguir aprendiendo más de ellas y para, en este caso, poder simular promedio.si y promedio.si.conjunto, que en las versiones de Excel más antiguas de la 2007 no existen. En la siguiente sesión dedicada a este tema veremos entre otras cosas k.esimo punto mayor y k.esimo punto menor, dos funciones relacionadas con el cálculo de máximos y mínimos. También comentaré algún detalle más que nos queda por ver de las funciones que hemos visto en esta sesión, pero ya hablaremos de esto la próxima semana. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos.